La transición de una economía agroexportadora a una mineroexportadora en Venezuela es un fenómeno bastante complejo y multifacético, que es impulsado por el descubrimiento y sobre todo la explotación de recursos minerales, principalmente lo que fue el petróleo. Esta transición que comenzó a principios del siglo XX tuvo una profunda implicación económica, social, política y ambiental para el país. Antecedentes. El proceso de transición de una economía agroexportadora a una mineroexportadora en Venezuela es un fenómeno bastante complejo y multifacético, que es impulsado por el descubrimiento y sobre todo la explotación de recursos minerales, principalmente lo que fue el petróleo. Esta transición que comenzó a principios del siglo XX tuvo una profunda implicación económica, social, política y ambiental para el país. Cuando hablamos de la transición a la economía minero-exportadora, hablamos de tres factores importantes como lo son el auge petrolero, que es la explotación del petróleo que se experimentó un rápido crecimiento desde la década del 1920, en donde el Estado venezolano, mediante la creación de empresas estatales y la concesión de derechos de explotación a compañías extranjeras, se convirtió en el principal actor de la industria petrolera. Tenemos los desplazamientos de la agricultura, que es el auge petrolero que provoca un desplazamiento de actividades agrícolas, ya que la mano de obra y los recursos se van a destinar principalmente a la industria petrolera. Y la concentración de la riqueza, que evidentemente la riqueza fue generada por el petróleo y se concentró en manos de una élite gobernante y de las compañías petroleras extranjeras, lo cual esto generó como una desigualdad social y sobre todo económica en el país. Que las implicaciones de la transición llevaron a diferentes consecuencias o ítems que influyeron en la economía, en la parte política y en la parte social. Cuando hablamos en la parte económica, hablamos de una dependencia del petróleo, donde la economía venezolana se volvió altamente dependiente del petróleo, lo que lo hacía vulnerable o lo hace vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales. La desindustrialización, que también gracias al auge petrolero generó una desindustrialización del país, ya que la producción manufacturera se vio rezagada en comparación con la industria petrolera. La inflación y la devaluación también cumple un factor bastante importante aquí, ya que se empezó a devaluar la moneda nacional y empezó un proceso de inflación. En la parte social se nota una desigualdad, ya que la concentración de las riquezas fueron generadas por el petróleo, creando así desigualdades sociales en el país. La migración rural, que empezó una migración masiva del campo a las ciudades en busca de oportunidades de empleo, y los problemas ambientales, como lo fueron la contaminación de suelos, aguas y la deforestación. Finalmente, en la parte política, podemos hacer mención de dos ítems importantes que fueron la corrupción y el rentismo petrolero, ya que la abundancia de estos recursos de petróleo proporcionaron una corrupción en el manejo de los fondos públicos y evidentemente el rentismo petrolero se convirtió en un estado que obtiene la mayor parte de sus ingresos de la explotación de los recursos naturales, generando así una dependencia cultural del Estado y una menor inversión en diferentes sectores de la economía. Podríamos decir que esta transición de una economía agro a minero en Venezuela ha tenido profundas implicaciones para el país. Si bien es cierto, el petróleo generó una gran riqueza, también generó dependencia, desigualdad y problemas ambientales. Y esta diversificación de la economía y la búsqueda de un modelo de desarrollo un poco más sostenible fueron desafíos claves para el futuro de Venezuela.